que oculta sus faltas no prosperará. El que las reconoce y abandona obtendrá misericordia. Proverbios 28:3. Hola de nuevo, bienvenidos a Caminito de Rosas. Yo soy Jimena y me da mucho gusto verlos, que me escuchen de nuevo aquí. Una disculpa si la semana pasada pues no subí algún episodio, y de hecho también una disculpa si dejé como a medias la novena de San José. Pues realmente, en primer lugar, pues quise disfrutar este fin de semana con mi familia, y además pues no me he sentido muy bien, tengo algunas situaciones personales, sentimientos, y pues aprovecho este momento para pedirles su oración por mí, para que Dios me ilumine, que el Espíritu Santo me acompañe y me ayude a saber tomar una decisión en esas situaciones que estoy viviendo, que me ayude a saber dónde quiere que lo sirva y cuál es mi lugar donde debo de estar. Y bueno, ya dejando de lado eso, ahora aquí les tengo el episodio que les había prometido, que es La confesión es conversión. Y bueno, cómo surgió este episodio, cómo vino a mí realmente eso fue ya hace meses, cuando el año pasado, perdón, en noviembre, me confesé con un sacerdote. Era un evento de mi grupo y él estaba sentado, estaba solo, y pues dije, bueno, voy a aprovechar este momento para confesarme, ya que no pude tener una confesión pues tranquila debido a la pandemia, y que es como que tener mucho cuidado con el sacerdote cuando te confiesas, y se era en el aire libre y estaba solo. Entonces aproveché y le platiqué pues todo, ¿no? Y yo le contaba que pues llevo mucho tiempo confesándome el mismo pecado y me es muy difícil soltarlo, aún me es muy difícil. Y algo que él me decía era esto, que la confesión es conversión, que a veces pensamos que la conversión solo es cuando una persona no creyente o que era de otra religión se convierte al catolicismo, a la religión verdadera. Pues pensamos que es conversión, ¿no? Que solamente ahí es ese momento de conversión. Pero pues no, incluso nosotros los católicos, que ya vivimos dentro de la iglesia, que somos bautizados en ella, también vivimos la conversión al confesarnos. Todos nos convertimos en la confesión, hay una conversión en ese momento. En cada confesión debemos vivir una conversión y luchar por dejar atrás al hombre viejo, al hombre que falla, a esas manchas de lado, ¿no? A la confesión, después de ese momento, debemos de trabajar, de luchar, de esforzarnos por ser un hombre nuevo, una mujer nueva, ¿no? Y pues me gustaría mucho ver ese tema, porque realmente la confesión es algo que he estado reflexionando hace mucho tiempo, un año, realmente ya un año, porque ya es cumpleaños de pandemia. Y pues me gustaría hablarles sobre ello, ¿no? Y para esto, pues otra cosa que me pasó es que siempre busco información en muchos lados, ¿no? Pero el último lado que se me ocurre siempre es el catecismo de la Iglesia Católica, que es el lugar que tiene las mejores respuestas, así que si tienes alguna duda, pues puedes consultarlo ahí. Y está en internet, de hecho. Y bueno, entonces todo esto que te voy a platicar ahorita va a ser pues más que nada sacado de la Biblia, también de algunas citas que encontré, y también pues del catecismo, para hablar con la verdad, ¿no? Sin ninguna desviación, nada que mi opinión y nada de eso, sino lo que pues es la confesión, ¿no? También te voy a contar mi experiencia propia, ¿verdad? Pero pues, primero, ¿qué es? Bueno, entonces comencemos. Y pues como te decía, lo saqué del catecismo. El catecismo lo encuentras en internet. Igual, no sé si en Spotify se vea como la liga, pero pues si bajan la descripción también en YouTube, pues como está subiendo este episodio en YouTube, también ahí va a estar. Y también pues en mis publicaciones de Facebook e Instagram, ahí lo podrás encontrar por si quieres consultarlo tú mismo. Y esto lo vemos en el catecismo, en la segunda sección, que son los 7 sacramentos de la iglesia. Está en el capítulo segundo, los sacramentos de curación, y en el artículo 4, que es el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Lo primero que leemos aquí al empezar esta como cita, que dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Esto pues en sí es un resumen de lo que te voy a platicar ahorita, ¿no? Que viene más explicando el catecismo. Viene y dice los nombres con que se reconoce el sacramento, porque pues eso mismo significa. El primero que vemos es el de la conversión, que ya te había platicado, ¿no?
Se le conoce así, perdón, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre de que el hombre se había alejado por el pecado. Después tenemos que se le denomina también como el sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Tenemos el nombre también de sacramento de la confesión. Esto es porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Esto quiere decir, pues, como tal, para tener que conseguir ese perdón, en ese sacramento, pues tienes que confesar tus pecados al sacerdote, en el cual vemos la representación de Cristo mismo, de que Dios está en él y por él pues se nos son perdonados nuestros pecados. Otro es que también se denomina como sacramento del perdón. Esto es ya que por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Y el último, que es muy importante saberlo y meditarlo, es el que se le conoce también como sacramento de reconciliación, ya que otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Bueno, ¿cómo eso te lo puedo como contar, no? ¿Cómo te lo puedo resumir o explicar? Te lo voy a contar desde mi experiencia propia. Yo pues te puedo contar que cuando estoy libre de pecado, me acabo de confesar, yo creo que todos nos sentimos súper libres, ¿no? Súper livianos. Como decía este Beato Carlo Acutis, pues es como un globo aerostático y es soltar las como bolsitas de peso que te dejan ir más liviano, ¿no? Y esto mismo es la confesión y el estar libre de pecado. Yo cuando me acabo de confesar estoy como súper feliz y estoy cada momento orando y hablando de Dios y viendo cosas de Dios, leyendo cosas de la iglesia. Y incluso aquí en mi escritorio tengo como mi imagen de bulto de Santa Teresita, del Niño Jesús. Tengo mi imagen de San José Sánchez del Río. Tengo aquí la oración de Hazme un instrumento de tu paz, de San Francisco de Asís. Tengo una frase ahí siempre, mi Biblia. Y tengo así un buen de cosas, ¿no? Y me siento como súper feliz, vuelto a verlas, esas cosas. Tengo también la imagen de El Señor de la Misericordia. En mi casa tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe en grande. Y entonces como que estoy súper alegre viéndolos, ¿no? Y me siento muy feliz y quiero hablarle a todos de Dios, quiero llevarle a todo el mundo a Dios, ¿no? Pero pues el problema viene cuando peco, cuando cometo pecado. Entonces me da hasta pena voltear a ver esos espacios, ¿no? Me da hasta pena ir a misa. Yo lo confieso así realmente cuando no me he confesado y he pecado. Me da hasta pena ir a misa, me da hasta pena ir como a ver a mi Señor a los ojos y decirle, pues, ¿cómo puedo verte a los ojos, no? Si he pecado, si he hecho mal ante ti, si te he fallado, si no he correspondido a tu amor. Y esto mismo, ¿no? Cuando pecamos vivimos en tinieblas, vivimos en la oscuridad y nos ocultamos. Cuando pecamos, no creo que nadie se pueda pecar feliz a luz del día, ¿no? Todos lo hacemos como oculto. Y entonces esto, cuando peco, vivo triste, vivo ocultándome de Dios, casi ni hablo con Él porque digo, pues, ¿cómo puedo hablar con Él si he pecado? Pero entonces, pues para este sacramento de la reconciliación, cuando confesamos nuestros pecados a Dios presente en el sacerdote, es soltarnos de un gran peso, como te decía al principio de mi experiencia. Y es muy importante confesarse para poder reconciliarnos con Dios, volver a tener esa amistad, volver a tener esa paz con Él y con la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas las personas, nos sentimos en paz, nos sentimos más alegres. Y, y pues también te quiero contar que también de hecho, por eso me desanimé un poquito esa semana y la que pasó. Estaba muy dudosa de grabar este episodio por eso mismo, ¿no? Porque, pues, por eso mismo del pecado. Y dije, no, pues no puedo dejar de luchar. Y eso mismo te digo a ti, no dejes de luchar realmente. Y bueno, ahora sí, dejando mi historia personal de lado, pues vamos a continuar con lo que dice el catecismo. Bueno, continuando más adelante, eh, ahora debemos saber pues qué es el pecado, ¿no? Que debemos de confesar cuando estamos pecando.
Y aquí mismo, en esta misma parte, más adelante pues, en los números adelante, en el catecismo, dice que el pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Y es por eso que la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Entonces, pecado, ¿qué es? Es todo aquello que rompe la amistad con Dios. También piensa en esto. Bueno, mejor dicho, recuérdalo, que Dios nos ve en todo momento. Entonces, cada vez que vayas a hacer una acción, piensa si tú lo harías frente a Dios. Piensa si esas palabras las dirías frente a Dios. Si eso que vas a hacer, si eso que vas a realizar, las cosas que vas a decir, las dirías frente a Dios. Eso es lo que tienes que pensar. Eso es un pecado. Lo que digas, lo que digas, no, esto yo no lo hago con Dios, eso es pecado. Eso es pecado. Es todo aquello que nos aleja de Él, que nos hace ocultarnos, como yo te comentaba. Es lo que te hace quererte esconder abajo de la cama para que Él no te vea. Es como cuando Adán y Eva pues consumieron la manzana, el fruto prohibido, pues se ocultan, ¿no? Dicen, no quieren que los vea el Señor y se dan cuenta que están desnudos y no quieren que Dios los vea. Esto mismo es el pecado. Cualquier cosa que te haga alejarte de Él y que no quieras que te vea Dios. Y bueno, también nos dice el catecismo que solo Dios perdona el pecado. Nadie más puede hacerlo más que Dios. Y aquí pues veamos qué nos dice. Dice, solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Lo vemos eso en Marcos, ¿no? Tus pecados están perdonados. Y más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Como por ejemplo cuando Jesús manda a los apóstoles a predicar el Evangelio y a perdonar pecados en su nombre, pues esto, y también espantar demonios, dice algo así, de ahuyentarlos, pues eso mismo en ese momento Jesús pues transfiere o concede que autoridad para que otros también lo puedan hacer, otros hombres, y estos mismos son los sacerdotes. Es por eso que recuerdas frases que dicen, ¿cómo va a confesar con otro hombre? Pues es que Dios le concedió ese poder de perdonar tus pecados. Y más que ver un sacerdote, más que decir como, pues con ese sacerdote no me quiero confesar, con ese sí, con ese no. En vez de ver un sacerdote, en vez de ver un hombre, ve a Dios ahí. Dios es el que está escuchándote, Dios es el que te da el consejo, Dios es el que te da la penitencia y el que te absuelve de tus pecados, absuelve de tus pecados. Una disculpa, ya saben que les había comentado que soy un poco torpe para hablar, pero aquí estamos aún. Bueno, ¿y qué más nos dice? Dice, Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica, dejaos reconciliar con Dios. Es uno que te comentaba del sacerdote. Y bueno, pues como sabemos, para confesarnos hay ciertos pasos que debemos de seguir para tener una confesión correcta, poder deshacernos realmente de nuestros pecados, de poderlos confesar bien, de que ese proceso se lleve bien a cabo. Y pues se los voy a resumir porque ya creo que duré mucho y no quiero que te aburras de mí, de escucharme. Y bueno, tampoco no te aburres de mí, te aburres de la confesión, ¿no? De lo que Dios te quiere decir. Veamos. Son 5 pasos muy necesarios. El primero, examen de conciencia. El segundo, el dolor de los pecados y la contrición de corazón. El tercero, confesar todos los pecados. Cuarto, propuesto de enmienda. Y quinto, cumplir la penitencia. Y ahora te los explico resumidamente. El primero, el examen de conciencia, y es que la confesión no tendrá efecto y fruto si entramos en la iglesia y rápido nos confesamos sin haber hecho primero un buen examen de conciencia, sereno, tranquilo, pausado, y si es por escrito, mejor,
para que así, si no se nos olviden, pues ni un pecado, ¿no? Que no se quede así. ¿Cómo hacer este examen de conciencia? Y el examen de conciencia consiste en recordar los pecados que hemos cometido y las causas o razones por las cuales estamos cometiendo estas faltas. Como buenos cristianos, buenos católicos, deberíamos hacer un examen de conciencia todos los días en la noche antes de acostarnos. Así iríamos formando bien nuestra conciencia, haciéndola más sensible y recta, más pura y delicada. Los grandes santos nos han recomendado este medio del examen de conciencia, pues diario ver qué hiciste bien, qué hiciste mal. Al anochecer, pues examinar cómo fue tu comportamiento en el día. ¿Y cómo se hace entonces? Primero, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son nuestros pecados que más le molestan o le disgustan a Dios. Y dos, pues hay que repasar cómo podemos basarnos en qué es un pecado o no. Aunque te dije como algo que no harías frente a Dios, pues también hay como otras guías que te ayudan a reconocerlo más fácil. Primero vemos en los 10 mandamientos, es una muy buena guía, es como la base. También están los 5 mandamientos de nuestra Santa Iglesia, de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, los 7 pecados capitales, las obras de misericordia, las bienaventuranzas, el mandamiento de la caridad y por último está también los pecados de omisión. Esto hace poco también cuando me confesaba, no lo había tomado en cuenta. Yo hasta entonces pues entendía como una parte que dice aquí, ¿no? El bien que dejamos de hacer, no ayudar, no hacer apostolado y no compartir los bienes, no hacer vistas a Cristo Eucaristía. Y le dar un buen consejo no lo había realmente tomado en cuenta. Yo siempre lo he visto como, pues, cuando pasas por la calle y ves a un mendigo y solamente ignoras como si no estuviera, es un pecado de omisión. Y es por eso que debemos al menos prestar una sonrisa, darle ayuda monetaria o de alimento, o platicar con él un momento, ¿no? No omitirlo como bien lo dice. Pero también un pecado de omisión es dejar que tu otro hermano peque. Si tú ya conoces algo que no se debe hacer, algo que está mal, o que está diciendo algo erróneo, o que tiene un pensamiento equivocado sobre Dios, sobre Cristo, sobre la iglesia, y tú sabes que lo está haciendo, pues debes de corregirlo, ¿no? No puedes pecar de omisión, no puedes dejar que otro peque, pero pues también cuidado con no hacer esa corrección con amor. A mí no me cuesta, pero pues hay que encomendarnos al Espíritu Santo para poder hacer esas correcciones con amor. El segundo paso, segunda parte, es el dolor de los pecados y la contrición del corazón. Y es que no basta solo hacer un buen examen de conciencia para una buena confesión. Es necesario este segundo paso, el que me duelan interiormente los pecados que he cometido, porque he ofendido a Dios, a mi Padre. Es lo que llamamos dolor de los pecados o contrición del corazón. Este es un sentir tristeza, es sentir pesar de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. No es tanto como me siento mal, no me ha gustado lo que he hecho, siento un peso encima. No, este dolor de contrición es otra cosa. Estoy muy apenado porque ofendí a Dios, que es mi Padre, y le puse triste. De hecho, aquí el Salmo 50 dice, un corazón arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Jesús cuenta que un publicano fue a orar y arrodillado decía, misericordia, Señor, que soy un gran pecador. Y a Dios le gustó tanto esa oración de arrepentimiento que lo perdonó. Y de hecho hay varias clases de arrepentimiento, que son tres, mejor dicho, son tres clases de arrepentimiento. Y te las cuento aquí. La primera es la contrición perfecta. Es una tristeza o pesar por haber ofendido a Dios, pues por ser Él quien es, esto es, por ser infinitamente bueno y digno de ser amado, teniendo al mismo tiempo el propósito de confesarse y de evitar el pecado. Es el ejemplo del rey David o de Pedro. Y bueno, aquí es como una parte muy importante confesarse, porque pues sí, me duele que peque y ¿qué vas a hacer con eso, no? ¿Qué vas a hacer con ese dolor, con esa tristeza, con ese haber ofendido a Dios? No puedes decir como, pues bueno, ya me confesé y al cabo que ya sé que la próxima vez que peque me puedo volver a confesar y Dios me va a perdonar. Pues no, debemos de realmente tener un propósito de enmienda, de luchar contra ese pecado, aunque sea difícil, de demostrar tu lucha para no volver a caer. Luego está otra clase de arrepentimiento, que es la contrición imperfecta o atrición. Es una tristeza o pesar de haber ofendido a Dios, pero solo por la fealdad y repugnancia del pecado, o por temor de los castigos que Dios puede enviarnos por haberlo ofendido.
Para que esta aflicción obtenga el perdón de los pecados, necesita ir acompañada de propósito de enmendarse y obtener la absolución del sacerdote en la confesión. Esto que te platicaba, ¿no? No solamente pues decir como, pues me siento mal de que pequé, de que ofendí a Dios, sino qué vas a hacer también con ello. También tienes que ir a confesarte, no puedes solamente ocultarte y ya, en el dolor, debes de tomar acción sobre ello. Y por último, está el arrepentimiento o remordimiento, que es una rabia o disgusto por haber hecho algo malo que no quisiéramos haber hecho. Es la conciencia la que nos muerde, no nos da tristeza por haber ofendido a Dios, sino porque hicimos algo que no nos gusta haber hecho. Ejemplo es Judas, el remordimiento no borra el pecado. Cuando debemos tener este dolor de contrición y de arrepentimiento de los pecados, sobre todo cuando nos vamos a confesar, pues si no estamos arrepentidos, no quedamos perdonados. Pero es bueno también arrepentirnos de nuestras faltas cada noche antes de acostarnos. Esto que te decía, a Dios le gusta ver un corazón arrepentido. Tercer paso es confesar todos los pecados. El sacramento de la penitencia o confesión está en crisis en algunas partes porque, como dijo el Papa Juan Pablo II, al hombre contemporáneo parece que le cuesta más que nunca reconocer los propios errores. Parece muy reacio a decir me arrepiento o lo siento. Parece rechazar instintivamente y con frecuencia irresistiblemente todo lo que es penitencia, en el sentido del sacrificio aceptado y practicado para la corrección del pecado. Pío XII manifestó en un radiomensaje del Congreso Catequístico Nacional de los Estados Unidos en Boston que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y justamente hoy leí una frase, algo de que el peor error que tiene la humanidad es que ni siquiera tiene remordimiento, ni siquiera se siente mal por lo que está haciendo. No cree, bueno, lo que últimamente hace la sociedad es decir que si para mí no es malo, para nadie es. O sea, dependiendo de como yo lo vea, es malo o no. Y la sociedad está teniendo un gran error en eso, ¿no? En no darse cuenta de sus errores. Entonces, el tercer paso para hacer una buena confesión es confesar todos los pecados mortales y graves al confesor. ¿Qué es la confesión de boca? Aquí nos dice, es manifestar al confesor sin engaño ni mentir a los pecados cometidos con intención de recibir la absolución. Dice la Biblia, no te avergüences de confesar tus pecados. Para que Dios perdone, por medio del confesor, es necesario decir los pecados. Así lo dispuso el mismo Cristo al instituir el sacramento de la penitencia. A quienes se les perdonéis, quedarán perdonados. A quienes se los retuviereis, una disculpa ahí, les quedarán retenidos. Si quieren leerlo mejor, está en Juan 20:23. Y los apóstoles y sus sucesores, los obispos y los colaboradores, los sacerdotes, para poder absolver necesitan conocer lo que perdonan. Es decir, necesitan escuchar los pecados del penitente, no es ser claros con el sacerdote qué es lo que está diciendo. Entonces, sé que nos cuesta. A mí durante mucho tiempo me dio pena confesar mi pecado más grande. Y cuando me di cuenta que no, lo que es la confesión, lo que hacía ese pecado a Dios, pues dije, si no me dio pena cometer ese pecado, ¿por qué me daría pena confesarlo ante Dios? Igual Él me vio pecar, igual Él me vio hacer esas acciones. Entonces no tengas miedo, no tengas pena a confesar el pecado más feo que tú consideres. Dios te escucha y no te juzga. Te escucha con amor, con misericordia. Ante cualquier acción que hayas cometido, Él te escucha atentamente y sin juzgarte. Dentro del tema es qué pecado estamos obligados a confesar. Y es solamente los pecados mortales, pero es bueno y provechoso confesar también los veniales. Bueno, si no sabes cómo qué son los mortales, yo si bien no entiendo, a lo mejor me falta un poquito más ahí. Los pecados mortales es todo de lo que faltas a los mandamientos y a los pecados mortales, como son la lujuria, la gula, la pereza, todos esos, si cometes algún pecado, pues es mortal. Los veniales, pues son pecados mínimos, como, si bien no me equivoco también, es como el de la omisión. Son pecados pequeños que no lastiman tanto como los mortales a Dios. Y es bueno confesar los dos, así iremos fomentando mejor nuestra conciencia y así también el sacerdote nos podrá guiar con toda seguridad y sabiduría hacia la santidad.
Y a mí me gusta mucho confesarme, o sea, dejando de lado que es la reconciliación, sí, porque también puedo platicar un poco con el sacerdote, ¿no? Saber su opinión de qué puedo hacer. Él te guía, es como un guía espiritual. Y aquí otra vez te invito a que tengas un guía espiritual, créeme que es de muy buena, de mucha ayuda tenerlo para lograr la santidad. Luego tenemos el propuesto de enmienda. Antes de explicar este cuarto paso, pues quisiera resumirte de la institución pastoral del episcopado español del 15 de abril de 1989 los síntomas y raíces de la disminución de la práctica de la confesión en algunas partes. El primero está por el ateísmo y indiferencia religiosa de nuestros tiempos. El segundo, la pérdida del sentido de pecado, que es lo que ya te comentaba. La tercera son las interpretaciones inadecuadas del pecado. Hoy se nos quiere hacer creer que el pecado es algo superado, es un vago sentimiento de culpabilidad, es como una fuerza oscura de inconsciente, es como expresión y reflejo de las condiciones ambientales. Se les identifican como el pecado social y estructural. Algunos ya no ven pecado en casi nada, salvo en lo social y estructural. Cuarto, es crisis generalizada de la conciencia moral y su oscurecimiento en algunos hombres. Eso debido a la amoralidad sistemática cuando no inmoralidad. Y el quinto, otra causa que ven los obispos españoles es esta, la indecisión de predicadores y confesores en materia económica, moral y sexual. Algunos fieles se desconciertan al oír diversas opiniones de confesores sobre el mismo tema moral y claro, muchos optan por hacer caso al más laxo y fácil y al final optan por dejar sus conciencias al juicio de Dios y abandonan la confesión. Y esto como que es una parte muy importante, ¿no? Escuchamos que algo es pecado, algo que nos parece bien, algo que digamos pues porque la iglesia no lo acepta, ¿no? Y eso también es una obstrucción que dejamos de lado la enseñanza y nos vamos por lo light, lo fácil. Y entonces, ahora sí, regresando, ¿qué es el propuesto de enmienda? Es una firme resolución de nunca más ofender a Dios. Y hay que hacerlo ya antes de confesarse. Jesús a la pecadora le dijo, vete y no peques más. Esto es lo que se propone el pecador al hacer el propuesto de enmienda. No quiero pecar más con la ayuda de Dios. Si no hay verdadero propósito, la confesión es inválida. Si te vas a confesar y es bueno, como te decía, puedo volverme a confesar el que peque, pues no va a ser válida porque debes tener ese propósito de enmienda, ese propósito de cambiar, aunque te cueste y vuelvas a caer una y otra vez, es no rendirte y que cada vez que salgas de confesarte y después de cometer ese pecado digas, no voy a volverlo a hacer. ¿Y qué voy a hacer para no volver a ofender a Dios? Y no significa que el pecador ya no volverá a pecar, como te decía, puedes volver a caer, pero sí quiere decir que está resuelto a hacer lo que le sea posible para evitar sus pecados que tanto ofenden a Dios. No se trata de la certeza absoluta de no volver a cometer pecado, sino de la voluntad de no volver a caer con la gracia de Dios. Basta estar ciertos de que ahora no quiere volver a caer. Lo mismo que al salir de casa no sabes si tropezarás, pero si sabes que no quieres tropezar. Esos propósitos no deben ser solamente negativos, no hacer esto, no decir aquello, no volver a comer aquello también. También hay que hacer propósitos positivos, como rezar con más atención, seré más amable con todos, hablaré bien de los demás, haré un pequeño sacrificio en la mesa, callaré cuando esté con ira, seré agradecido, veré solo buenos programas de televisión, hablaré con aquellas personas que tanto me cuesta, etc. Y bueno, ¿qué pasa si vuelvo a caer? Entonces nos levantamos con humildad. La conversión y la renovación es progresiva y lenta. Por eso es necesario la confesión frecuente, no solo cuando hemos caído, sino para no caer. Ahí Dios nos robustece de la voluntad, no solo para no caer, sino para lograr las virtudes. Todos volvemos a pecar y va a ser difícil. Una conversión no es solamente de un día al otro, no es de una confesión a la otra. Es un proceso muy difícil, pero no imposible, como te decía. Es un proceso posible que cuesta mucho trabajo y sacrificio y ofrecer a Dios y pedirle a Dios que nos dé su fortaleza, al Espíritu Santo que nos acompañe en todo momento, a Cristo que camine de nuestra mano y a María en el rosario pedirle su auxilio, que nos ayude a alcanzar sus virtudes. Es estar en constante trabajo, no rendirse. Si vuelves a caer, no te desanimes. Yo he caído mucho tiempo y sigo cayendo. Aún me cuesta, pero
no me rindo. Y justamente cuando me confesaba hace unas semanas, yo decía, Padre, es que otra vez volví a pecar con esto y es algo que ya quiero librarme de él. Y me dijo, en primer lugar, no te desesperes, eso va a pasar. Es, es imposible que uno se convierta de un día para otro, pero no te dejes de luchar, no dejes de luchar y aléjate de esas ocasiones de pecado. Y si sabes que algo te hace pecar, que algo te provoca el pecar, ofender a Dios, aléjate. Es también esto mismo ahorita en la semana pensaba en el tema pues que les iba a comentar. Recordaba la frase de San Agustín de ora a Dios como si todo dependiera de él y actúa como si todo dependiera de ti. Es esto mismo en la conversión. Orar en todo momento a Dios, pedirle su fuerza para convertirnos y no solamente dejárselo en sus manos, porque también pensaba que ya todo, pues Dios me va a dar la sabiduría, la fortaleza. Sí, pero también tú qué vas a hacer, tú qué acciones vas a tomar para alejarte del pecado. Y ahorita justamente en cuaresma, perdón, cuando es el ayuno, no es solamente el abstenernos de comer carne o algo, sino que el ayuno ayuda a que nuestro cuerpo se mortifique y podamos como tener control sobre él para no pecar más. Ya para dejarte libre y que vayas a confesarte también, es porque algunos se confiesan siempre de las mismas faltas. Y es que es muy sencillo, porque nos cuesta evitar las ocasiones de pecado, esto mismo que te comentaba, que el sacerdote me dijo. Por eso, el propósito de enmienda implica dos cosas, evitar el pecado y las ocasiones que llevan a él. Es siempre lo que San Ignacio de Loyola pide en los ejercicios espirituales cuando habla de las meditaciones sobre el pecado. Dame vergüenza y confusión, dolor y lágrimas, aborrecimiento del pecado y del desorden que lleva al pecado. Debemos apartarnos seriamente de las ocasiones de pecar, porque quien ama el peligro perecerá en él. Si te metes en malas ocasiones, serás malo. Hay batallas que el modo de ganarlas es evitándolas. Combatir siempre que sea necesario es de valientes, pero combatir sin necesidad es de estúpidos fanfarrones, perdona aquí la palabra. Y bueno, si no quieres quemarte, no te acerques demasiado al fuego. Si no quieres cortarte, no juegues con una navaja bien afilada. Sobre todo esto vale para la concupiscencia de la carne o la impureza, que es un pecado muy frecuente y que pensamos que no es pecado o el mundo nos dice que no es, pero pues sí es. La impureza te ata al cuerpo y no te es como una fiera insaciable y aunque se le dé lo que pide, siempre quiere más. Cuando más le des, más te pedirá y con más fuerza. La fiera de la concupiscencia hay que matarla de hambre. Si la tienes castigada, te será más fácil dominarla. Y eso que te digo, si ese pecado de la impureza es muy fuerte, muy difícil y te vuelve esclavo de eso. Así que cualquier cosa, luego sal de esas ocasiones de pecar, porque es muy difícil salir de ellas, pero no imposible, nunca es imposible alejarnos del pecado. Claro, nunca es imposible con la ayuda de Dios y con que tú realmente tengas ese propósito de enmienda. Y bueno, viene el último paso que es el cumplir la penitencia. Es pues digamos muy sencillo. Expliquemos este último paso y que es cumplir la penitencia. Esto es rezar o hacer lo que el confesor te diga. Esta penitencia ya sea una oración, una obra de caridad, un sacrificio, un servicio, la aceptación de la cruz, una lectura bíblica, es para expiar y reparar el daño que hemos hecho a Dios al pecar. Es la expresión de nuestra voluntad de conversión cristiana. Entonces, cuando el sacerdote te diga, reza tales Padres Nuestros, tales Aves Marías, un rosario, o medita, o aléjate de esto, pues hazlo. Realmente no lo dejemos como a la desidia. Es una buena opción para empezar a buscar la conversión, para buscar ese cambio de actitudes. Y bueno, como en cada episodio, te he dejado una oración para que puedas reflexionar más el tema del que te platico o acercarte más. Y esta vez elegí una cita bíblica que realmente creo que resume todo lo que te platiqué aquí, perdón. Y
te puede ayudar a pensar más en la confesión, en ver la necesidad de pedir el perdón de Dios, de alejarse del pecado y pues tratar de leerlo con mucha calma, con mucha tranquilidad. Y también, pues te digo, la cita bíblica está en Juan 1, es el capítulo 1 del versículo 5 y, bueno, hasta el 10. Y también es en el capítulo 2 del 1 al 6. Entonces, por si quieres también leerlo más al ratito, con más tranquilidad. Y pues igual que antes de cada oración, vamos a tranquilizarnos, vamos a aprovechar ese tiempo para orar, tal vez durante el día no lo hiciste o durante la semana o llevas mucho tiempo sin orar. Entonces, pues ahorita trata de dejar todo a un lado, si estás haciendo un quehacer, estás haciendo tarea mientras escuchabas el podcast o algo, pues trata de dejar esas distracciones de lado y vamos a orar, dedicar unos minutos a Dios. Bueno, nos santiguamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que le hemos oído a Él y os comunicamos a vosotros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos unidos a Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos junto al Padre un defensor, Jesucristo el justo. Él se ofrece en expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos. El que afirma que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente es perfecto en él. En esto sabemos que estamos unidos a él. El que afirma que está unido debe comportarse como él se comportó. Bueno, pues te dejo esa cita para que la medites en tu corazón. Que pídele al Espíritu Santo que te ayude a ver qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Él quiere decir en su palabra. Y pues por último, pues acércate a la confesión. Estamos en el momento como en el que más nos invitan a confesarnos, a convertirnos en la cuaresma, pero no solamente debe ser ahorita por cuaresma, debe ser siempre, siempre aprovechar. Pero especialmente ahorita cuando estamos cerca, estamos muy cerca de vivir la Semana Santa, el momento o más importante de nuestra fe, pues te invito a que especialmente ahorita te confieses. Ve y aprovecha que pues también ahorita ya están dando más libertad en misa, este tipo de cosas, de ir a confesarse. Entonces pues aprovecha ahorita, ve y confiésate y pues hay que luchar. Es que es muy difícil, sé que es muy difícil, lo digo desde mi experiencia propia, pues dejar de pecar, de alejarse de un pecado, pero pues con la intercesión de Cristo, del Espíritu Santo y con la ayuda de los santos, que ellos nos inspiran a vivir como Cristo, pues lo podemos lograr. Es difícil, pero no imposible. Y pues hay que orar unos por otros. Yo les agradecería mucho si oraran por mí porque lograra pues alejarme del pecado y yo oraré por ustedes, por cada uno de ustedes, aunque no sepa quién eres o cómo te llamas, pero créeme que estoy orando por ti porque logres dejar el pecado de un lado, que dejemos de vivir en las tinieblas y vivamos en la luz como Cristo nos quiere que vivamos, ¿no? Que seamos felices porque el pecado nos ata y no nos deja ser felices. Y pues sí, te invito a que te acerques a confesarte. No tengas miedo, Dios no te juzga. Él al contrario va a estar ahí para escucharte. El sacerdote te escucha y te va a dar consuelo, te va a ayudar, te va a guiar. Y pues es eso. Muchas gracias por escucharme. E incluso también por orar por mí, si es que lo estás haciendo o lo harás. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Sé que me ha atrasado un poco
Y pues espero ya traer la entrevista que te había comentado. Sí, bueno, un pequeño spoiler es sobre un santo, un niño santo mexicano que vivió la guerra cristera y pues ya con eso creo que sabes quién es. Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo y pues ya sabes, estar al pendiente de las redes sociales que a veces publico, por ejemplo, la novena de San José, algunas frases, algunas oraciones que ahí te pueden servir. Muchas gracias y nos vemos al próximo episodio.